Una aplicación de las ecuaciones diferenciales puede ser analizar de manera breve y sencilla un evento cotidiano, como lo es el tomar una taza de té. En este video explicaremos cómo realizar un modelo sencillo del enfriamiento de una taza de té con el uso de ecuaciones diferenciales de primer grado. Al tomar una taza de té caliente, podemos observar un fenómeno llamado enfriamiento, el cual podemos definir brevemente como la disminución de la temperatura de un cuerpo conforme transcurre el tiempo. En el caso de la taza de té, los aspectos a considerar serán la temperatura ambiente, la temperatura inicial del té y el tiempo. Sin embargo, ¿cómo es que estas variables se relacionan? Esta relación está dada a conocer por la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, que en términos generales nos dice que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura de dicho objeto y de la del medio que lo rodea. Esto lo podemos interpretar con la siguiente expresión matemática, la cual nos dice que tenemos un cambio en la temperatura conforme pasa el tiempo, la cual es proporcional a la diferencia de temperaturas. Sin embargo, para convertir dicha expresión matemática en una ecuación, expresaremos la proporcionalidad con la constante k, en donde al agregarla también nos podemos dar cuenta que tenemos que agregar igualmente un signo igual. Entonces, nuestra ecuación queda de esta manera, en donde T mayúscula se refiere a la temperatura de la taza de té, Tm la temperatura ambiente, K una constante y T minúscula el tiempo. Ahora, para resolverlo, tenemos que considerar que queremos modelar el enfriamiento de una taza de té, en donde por lógica podemos pensar que la razón del cambio será negativa, y como la temperatura de la taza de té es mayor a la temperatura del ambiente, entonces tendremos que realizar un cambio de signos, o un ajuste de signos, en donde la razón de cambio de la temperatura de la taza respecto al tiempo será igual a menos una constante k que estará multiplicando a la diferencia de temperaturas. Ahora, resolviendo por variables separadas, dejaremos de un lado todo lo relacionado con la temperatura y del otro lado con el tiempo. Ahora integraremos de ambos lados, quedándonos que el logaritmo natural de la diferencia de las temperaturas será igual a menos una constante k por t más una constante c. Ahora, aplicando la inversa del logaritmo, obtendremos esto, que resolviéndolo nos dará que la diferencia de las temperaturas será igual a e a la menos k por t más c, en donde por propiedades de la exponencial podemos separar esto anterior como e a la menos kt por e a la c, en donde recordando que cuando e es elevada a una constante se puede representar como una constante, así que podemos reescribir nuestra ecuación como la diferencia de las temperaturas siendo igual a una constante c por e a la menos constante k por t. Y por lo tanto, como queremos conocer o lo que nos interesa en este caso es la temperatura de la taza de té, podemos despejarla obteniendo así esta ecuación, T igual a Tm más C por E a la menos Kt. Entonces, ya teniendo esta solución, podemos predecir el comportamiento del enfriamiento. A continuación, realizaremos un ejemplo, en el cual, para efectos prácticos, proponemos una situación en la cual la temperatura ambiente, es decir, Tm, es de 24 grados. Una temperatura inicial en un tiempo cero de 75 grados, mientras que la temperatura después de haber transcurrido 3 minutos es de 61 grados. Ahora bien, también tenemos que recordar la ecuación anterior, T igual a Tm más C por E a la menos Kt. Entonces, lo primero que haremos será encontrar el valor de C. Para ello, tomaremos la primera condición inicial dada, que será que en un tiempo cero la temperatura es de 75 grados centígrados. También tomaremos la temperatura ambiente. Estos valores únicamente los sustituiremos en nuestra ecuación, quedando así que 75 es igual a 24 más una constante c por e a la menos k por 0. Recordando que una exponencial elevado a la 0 nos da 1, podemos reescribir nuestra ecuación de esta manera, quedando 75 igual a 24 más la constante c. Ahora, despejando la constante c, nos encontramos con que esta tiene un valor de 51. A continuación, para conocer el valor de k,
Lo único que tenemos que hacer es repetir de cierta manera el proceso anterior, solo que en esta ocasión, en lugar de tomar la primera condición inicial dada, vamos a tomar la segunda condición dada. Esto es que la temperatura después de haber transcurrido 3 minutos es de 61 grados centígrados. Y con la diferencia de que en este caso ya conocemos a C, así que nuevamente sustituyendo estos tres valores en la ecuación, obtenemos esto. A continuación vamos a tratar de despejar acá. Primero despejaremos E a la menos K por 3, obteniendo que es igual a 37 sobre 51. Ahora aplicaremos su inversa, el logaritmo, de ambos lados de la ecuación también, obteniendo que menos 3K es igual a 0.320907. Y despejando K, obtenemos que K es igual a menos 0.109. Y dado que ya tenemos estos valores, podemos decir que la ecuación para modelar el enfriamiento de la taza de té en este caso planteado será T igual a 24 más 51 por E a la menos 0.106 por T. Ahora bien, usando este modelo, podemos ver el comportamiento en una gráfica. Para ello, haremos uso de Python, en donde antes que nada importaremos las librerías necesarias. A continuación, definiremos el tiempo. Luego, definiremos la solución de la ecuación, que por obvias razones es lo obtenido en el caso anterior. Ahora procederemos a graficar el enfriamiento de la taza de té como lo resolvimos anteriormente. Viendo la gráfica, podemos ver que la temperatura del té tiende a la temperatura ambiente, no en una línea recta, sino más bien en forma exponencial. Y conforme la temperatura del té se aproxima más a la temperatura del medio ambiente, su disminución cada vez se va haciendo más lenta. Otra cosa interesante es que a este modelo podemos agregarle más parámetros para así poder simular distintas situaciones. Un ejemplo de ello es ¿qué pasaría si añadimos azúcar a nuestro té? En este caso, podemos analizar dos posibilidades. El caso 1, en el cual el azúcar es añadida antes del proceso de enfriamiento, y el caso 2, en el cual el azúcar es añadida después del proceso de enfriamiento. Para ello, vamos a definir las funciones, las cuales básicamente son la solución parcial de la ecuación diferencial para modelar el enfriamiento que ya habíamos propuesto, solo que ahora se agregará la contribución de la temperatura del azúcar. Para el caso 1, obtenemos esta gráfica, en donde nuevamente obtenemos un comportamiento exponencial, en el cual la temperatura tiende a la temperatura ambiente, como ya había comentado, de forma exponencial, y conforme esto se va acercando más a la temperatura del medio, su disminución cada vez se vuelve más lenta. Para el caso 2, en la cual el azúcar es añadida después del proceso de enfriamiento, obtenemos una gráfica bastante similar a las dos anteriores, en la cual su comportamiento es exponencial y conforme más se acerca a la temperatura ambiente, su disminución va siendo cada vez más lenta. Ahora bien, vamos a graficar estos dos casos en una misma gráfica, en donde el caso 1, en donde el azúcar es añadido antes del proceso de enfriamiento, está representado por la línea azul, y el segundo caso, en el cual el azúcar es añadido después del proceso de enfriamiento, es representado por una línea naranja. Aquí podemos ver que al agregar el azúcar antes, la temperatura disminuirá más rápido en los primeros minutos, comparado con el caso en el que el azúcar se le agregó después. Sin embargo, observando los últimos minutos, podemos ver que estas temperaturas son muy parecidas, llegan casi a la misma temperatura, estando casi en el mismo punto ambas. Y pues bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Nosotras somos Bere y Nancy y muchas gracias por su atención.